Vamos a revisar la anatomía de la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es una víscera hueca de paredes musculares. Funciona como reservorio temporal de la orina y se ubica en la cavidad pélvica cuando está vacía, sobresaliendo en el abdomen cuando se llena. Vamos a identificar en la cavidad pélvica, tanto del sujeto masculino como del sujeto femenino, cómo se encuentra ubicada la vejiga urinaria en relación a las otras vísceras. En la pelvis masculina, desde una vista lateral derecha, podemos identificar a la vejiga urinaria en relación anterior a la sínfisis del pubis, descansando justamente sobre ambos huesos púbicos en el lecho vesical. Posteriormente se relaciona con el recto, superiormente con asas de intestino delgado y con el colon sigmoides. En la pelvis femenina, desde una vista lateral, podemos identificar sobre el lecho vesical a la vejiga urinaria, pero ahora con relación con estructuras del sistema reproductor femenino, por ejemplo, con el conducto vaginal y con el útero. Posteriormente también encontramos al recto y la relación que tiene con el colon sigmoides y algunas asas de intestino delgado. ¿Cómo está conformada la vejiga urinaria? Se le describe un aspecto de barca o tetraédrica. Le vamos a identificar distintas porciones. Un vértice anteriormente, un fondo posteriormente, entre ambos un cuerpo en situación intermedia y en la región posterior-inferior un cuello. Tiene además distintas caras. Una cara superior, una cara inferolateral derecha y una izquierda, que en conjunto forman la cara antero-inferior, y una cara posterior. En una vista lateral desde la izquierda de la vejiga femenina, identificamos como referencia a la sínfisis del pubis anteriormente y a la vejiga urinaria descansando sobre el lecho vesical. Anteriormente podemos identificar su vértice dirigido hacia donde se inserta el ligamento umbilical medio, que se dirige justamente a la cicatriz umbilical. En la región posterior identificamos el fondo y en la situación entre vértice y fondo encontramos el cuerpo. En la región postero e inferior identificamos además el estrechamiento que corresponde al cuello. También identificamos sus distintas caras, por ejemplo, la cara superior, las caras inferolaterales y la cara posterior. La cara superior de la vejiga tiene forma triangular, se encuentra tapizada por peritoneo, se encuentra en relación con las asas intestinales, con el colon sigmoides, y en el sujeto femenino con el cuerpo y ligamentos anchos del útero. Esta es la porción más distendible de la vejiga cuando se llena. En la vista lateral de las cavidades pélvicas, tanto del sujeto femenino como del masculino, identificamos la cara superior de la vejiga urinaria. En el sujeto femenino, en relación principalmente con el cuerpo y fondo del útero, y en el sujeto masculino, en relación con el colon sigmoides y asas de intestino delgado, siendo esta porción, recordemos, la cara más distendible. Desde una vista superior en la pelvis femenina, donde se ha retirado el útero, podemos identificar
la cara superior de la vejiga, que en la región más posterior se va a unir con la cara posterior de la vejiga, donde identificamos desembocan los uréteres procedentes desde el retroperitoneo. La cara anteroinferior de la vejiga descansa sobre el lecho vesical. Se encuentra unida a la cara anterior de la pelvis, en el sujeto masculino por los ligamentos puboprostáticos y en el sujeto femenino por los ligamentos pubovesicales. Además, los componentes viscerales están separados de la vejiga por el espacio retropúbico y por la fascia umbilico prevesical. Esta fascia es muy importante porque envuelve la cara anterior de la vejiga, el uraco, o más bien ligamento umbilical medio, y las arterias umbilicales. En un corte sagital de la pelvis masculina podemos observar la vejiga urinaria, sus paredes y al interior su cavidad. En la región anterior, como referencia, identificamos a la sínfisis del pubis y este espacio justamente que queda entre la vejiga y la sínfisis del pubis se le conoce como el espacio retropúbico, formando parte del lecho vesical. Podemos identificar también a la fascia umbilico prevesical descendiendo desde la región abdominal y cubriendo la cara anteroinferior de la vejiga urinaria. En un corte sagital de la pelvis femenina podemos identificar nuevamente como punto de referencia anterior la sínfisis del pubis y justo detrás la vejiga urinaria, sus paredes y su cavidad. Identificamos el espacio que se encuentra entre la pared anteroinferior y la sínfisis del pubis, conocido como el espacio retropúbico. También podemos identificar insertado en el vértice de la vejiga el ligamento umbilical medio remanente del uraco embrionario y además, descendiendo desde la pared abdominal, la fascia umbilico prevesical. La cara posterior de la vejiga va a corresponder al fondo. Tiene una orientación posterior e inferior. Tiene una forma triangular, de la cual su base es superior y el vértice está orientado inferiormente hacia el orificio interno de la uretra. Esta cara tiene distintas relaciones dependiendo si es la vejiga del sujeto masculino o del sujeto femenino. En el sujeto masculino se corresponde anteroinferiormente con la próstata. Tiene una relación, además, con las ámpulas de los conductos deferentes, con las vesículas seminales y también con la desembocadura de los uréteres. A este nivel, el peritoneo se refleja de inferior a superior, formando el fondo de saco recto vesical. La vejiga está separada del recto por una lámina de tejido conocido como septo recto vesical. Identificamos a la vejiga urinaria masculina desde una vista posterior. Podemos identificar su cara superior y además su cara posterior, que está en relación con distintas estructuras. Por ejemplo, con la dilatación de los conductos deferentes conocidas como ámpulas. Además en relación con las vesículas seminales y también con la desembocadura de los
uréteres. En la región posterior-inferior se corresponde además con esta glándula, corresponde a la próstata. En el corte sagital de la pelvis masculina podemos identificar a la vejiga urinaria, su cara posterior en relación con las estructuras del sistema reproductor, la vesícula seminal y la próstata. Identificamos también esta lámina de tejido que forma el septo recto vesical e identificamos también el peritoneo que en este sitio se refleja sobre el recto para formar este espacio conocido como fondo de saco recto vesical. En el sujeto femenino, la cara posterior de la vejiga se encuentra en relación con el cuello uterino y la pared vaginal. La vejiga se encuentra separada de la pared vaginal por el tabique vésico-vaginal y el peritoneo se refleja en esta región sobre el útero para formar el fondo de saco vésico-uterino. En una vista lateral de la pelvis femenina, identificamos a la vejiga urinaria y su cara posterior en relación con las estructuras del sistema reproductor femenino, con la pared vaginal principalmente y también con el útero. Se describe un tabique de tejido que separa al conducto vaginal de la pared posterior de la vejiga, conocido como tabique vésico-vaginal. En un corte sagital de la pelvis femenina, identificamos nuevamente la vejiga urinaria y en su pared posterior la relación que tiene con el conducto vaginal, separado de ella por el tabique vésico-vaginal, y también con el cérvix del útero. Además, en esta zona, el peritoneo se refleja sobre el útero para formar el fondo de saco vésico-uterino. Por último, revisemos la configuración interna de la vejiga. La vejiga se encuentra envuelta por la fascia vesical. Sus paredes son contráctiles y están formadas por el músculo detrusor. La superficie interna es epitelial y rojiza, es decir, conforma su mucosa. Se describe con un aspecto liso en niños y con un aspecto alveolar en adultos. Al interior de la vejiga vamos a identificar sobre la pared posterior 3 orificios, 2 laterales formados por la desembocadura de los forámenes ureterales, separados entre sí por aproximadamente 2,5 centímetros, y en la región anterior y sobre la línea media, el foramen uretral interno, del cual existe una distancia aproximada de entre 2 a 3 centímetros hacia la desembocadura de los uréteres. Estos 3 forámenes van a conformar los vértices del trígono vesical. En un corte coronal de la pelvis femenina podemos identificar a la vejiga urinaria cortada y delimitamos sus paredes musculares conformadas por el músculo detrusor, mientras que la capa de tejido más interna corresponde a su superficie epitelial o mucosa, que en el adulto se describe una morfología alveolar. Identificamos sobre la pared posterior 2 orificios lateralmente que corresponden a la desembocadura de los uréteres, separados entre sí por aproximadamente 2,5 centímetros, y hacia la región anterior y media el orificio uretral interno.
En un corte de la pelvis masculina podemos identificar estructuras similares, por ejemplo, la vejiga urinaria cortada con sus paredes musculares y al interior su superficie mucosa o epitelial. En la pared posterior los tres forámenes, además, que en conjunto conforman al trígono vesical.